Bien, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y ahora nos encontramos con el doctor José Álvaro Quiroga, director nacional de Justicia y jefe de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Buenos días, doctor Quiroga. Días. Explíquenos primero a qué se va a dedicar la Autoridad Nacional de Protección de Datos. ¿Qué es esta institución? Hay diversas maneras de llamarla. En algunos países la llaman agencia, en otros es una dirección, en Argentina es una dirección. Es en realidad una agencia de control, sobre la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, es la entidad que tiene a su cargo reglamentar la norma, implementar la autoridad y luego en su momento dictar normas al respecto, directivas de seguridad, supervisar, sancionar. Tendrá a su cargo también el registro de base de datos. Es la agencia de control, digamos, de la protección de datos personales en el país. ¿Esta institución pertenece al Ministerio de Justicia? Sí, la Ley de Protección de Datos Personales ha establecido que la Dirección Nacional de Justicia es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y en consecuencia el Director Nacional de Justicia es el jefe de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Sí. ¿En qué etapa están actualmente? Me comentaba que estaban haciendo el reglamento. Sí, uno de los mandatos de esta ley, entre otros varios, es que en el plazo de 120 días de instalada una comisión multisectorial que ya se ha instalado, debemos producir un reglamento de la ley. En esta comisión están representados diversos ministerios, está PCM a través de la Oficina de Gobierno Electrónico, está Salud, Mincetur, Transportes, está Indecopi, tal vez me olvido de alguien, pero digamos que es una comisión multisectorial y que además cuenta con un grupo de asesores y que estamos trabajando muy duro para tratar de cumplir en 120 días la elaboración de un reglamento que en España, por ejemplo, tomó 7 años y que en México tomó 3 años. Pero bueno, tenemos un mandato de 120 días que intentaremos cumplir. Entiendo que están siguiendo un poco el modelo español. Bueno, la ley tiene una impronta europea, digamos, que es una de las vertientes que viene por el lado de la protección del derecho humano a no ser dañado por el tratamiento de los datos personales, eso es verdad. Pero también es cierto que Perú forma parte de una comunidad económica como APEC, que es la Sociedad Económica de Asia-Pacífico, que tiene más bien una impronta, una perspectiva de mercado y de protección del consumidor sobre la base de no generar muchos impedimentos al flujo comercial y en la medida en que este flujo comercial involucra el traspaso de datos personales, ahí también hay una manera distinta de ver las cosas, pero creo que Perú puede estar en el justo medio y proteger los datos del ciudadano sin que eso implique una barrera al comercio y a que Perú se instale en esta línea de comercio electrónico, de modernidad, que es imprescindible estar, ¿no? Porque a nivel mundial me imagino que las leyes de protección de datos surgen por la globalización, como comentábamos en la entrevista anterior. Lo que ocurre es que hay diferentes perspectivas. Hay quienes le van a contar que la protección de datos personales, la necesidad de ese tipo de protección puede provenir del régimen de Hitler, que lo primero que hizo fue un censo para tener datos personales de para identificar quiénes eran sus enemigos, quiénes eran judíos, y cuáles eran sus negocios y dónde vivían y tal. Un fin malévolo. Sí. Entonces, desde esa perspectiva de la protección del derecho, se deriva también una manera de ver las cosas. Las listas, las bases de datos que pueden ser utilizadas con fines políticos, con fines opresivos. Pero también ocurre que las bases de datos pueden circular con fines comerciales, para telemarketing, para publicidad, para que a usted la llamen a ofrecerle un producto adicional de una entidad de la que usted ya es cliente. Entonces, eso es otra vertiente. Pero en cualquier caso, la idea central es que el titular de los datos es la persona, no quien hace la base de datos. Y eso es algo que tiene que ir calando en la mentalidad de nuestros empresarios. Puede ser que ellos hayan tenido mucho trabajo en segmentar, en trabajar y en conseguir una base de datos,
Y esa base es suya como producto, claro, pero los datos no son suyos. Los datos son siempre del ciudadano. Son, diríamos, no de una propiedad en el sentido estricto, pero son suyos. Y solo pueden ser utilizados con su autorización. No soy libre de usar los datos de otras personas como a mí me parezca. Por más que yo los haya buscado. Por más que yo los haya buscado y por más que yo entienda que es bueno para él. Porque el comercio lo que le van a decir, a él le conviene que yo le ofrezca estos servicios. Exacto. Sí, claro, pero déjalo que él te autorice o que no te autorice, ¿no? Si en verdad le conviene, te va a autorizar. No habrá ningún problema. Pero no puedes asumir que el ciudadano ha dado sus datos para un fin distinto para el que se los pediste. Tú se los pediste para un sorteo. Bueno, termina el sorteo, no tendrías por qué usar más sus datos. Salvo que él haya autorizado a que luego de ese sorteo le envíes publicidad. Igual con las tarjetas de crédito, igual con cualquier cosa en la que uno le piden que registre sus datos, su correo electrónico, todos, en todos los casos. Ustedes como Autoridad Nacional de Protección de Datos, acaba de decir que van a administrar las bases de datos. ¿Qué es lo que significa esto? A ver, y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Las bases de datos deben estar registradas en la Autoridad de Protección de Datos Personales. Para que la Autoridad de Protección de Datos Personales sepa que existen, tenga una suerte de sumilla de qué cosa contienen, pero en ningún caso la Autoridad Nacional tiene acceso al contenido de la base de datos. Por principio. Si hubiera un ciudadano que dice, hay una base de datos en la cual la información es inexacta, es dañina, es perjudicial, no está tratada como yo lo autoricé o está tratada sin que yo lo autorice, la autoridad tendrá acceso para verificar que eso es cierto en ese caso concreto y poder tomar su determinación al respecto. Pero no es que, claro, si yo voy a proteger los datos de las personas, no es que yo voy a tener todos los datos a la vez. Claro. No, eso sería un contrasentido. Eso no es así. No es así. Van a estar registradas y van a estar allí para poder verificar en defensa del ciudadano si lo que está es lo que él dice y aquello para lo cual lo autorizó. Y si en algún caso ha habido una fuga, poder saber de qué base de datos es que fugó esa información. Concretamente, el ciudadano, ¿cómo va a poder acudir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos si ve... ¿Cuál es la sanción si entran a mi intimidad y utilizan mis datos para un fin que yo no he dado autorización? Una primera es la rectificación, es decir, la supresión del acto lesivo. Si hay una imagen, una grabación o una información que yo no quiero que esté publicada en el medio A, B, C, D, aquí ya no podemos hablar de papel, de la nube, del ciberespacio, lo que fuera. Si eso se puede remediar, se ordena que eso se remedie de inmediato. Si fuera una cosa que ya no se puede remediar porque la imagen ya salió, ya fue vista o el dato ya generó un perjuicio, corresponden sanciones a quien haya sido responsable de ese tratamiento inadecuado. Y las sanciones son multas. Multas que paga la empresa que administra la base de datos. Que paga quien ha hecho el tratamiento inadecuado. Ahí el reglamento tendrá que ver porque hay diferentes categorías. Existe la categoría del titular de la base de datos, existe la categoría del responsable de la base de datos y existe la categoría del usuario de la base de datos. Y ahí hay una cantidad de cosas que afinar. Pero en definitiva, quien sea responsable de que los datos de un ciudadano sean usados de manera inadecuada, puede ser sancionado, sí. Y hay una última duda que me queda con relación a la ley que menciona el derecho al olvido. ¿En qué consiste este derecho? Y si realmente se da, ¿no? Consiste en que cierta información y ciertos datos de una persona pueden tener importancia durante un tiempo, pero pasado cierto tiempo ya no son relevantes y uno tiene derecho a que se supriman. Por ejemplo, el estado civil, si alguien una vez fue casado y está en algún sitio y no le importaba que se supiera que esté casado, pero luego de 15 años ya a quién le importa con quién estuvo casado o no. En temas patrimoniales, en temas judiciales, yo puedo haber autorizado en algún momento que se ventile el contenido de una disputa judicial que tuve, pero pasado 20 años o 10 años, cuando mis hijos crecen, ya no tiene sentido que eso esté ahí, no tiene ningún interés, para mí no tiene interés, para el público no tiene interés. Mis hijos van a mover un motor de búsqueda en internet y van a encontrar una cosa que ya no tiene ningún sentido que conozcan.
Estamos hablando de la posibilidad de suprimir información que por el paso del tiempo ya es razonable que sea suprimida. Este derecho entonces está completamente ligado con la intimidad personal y con la buena reputación. Sí, está ligado con los derechos que tiene la persona a establecer cuál es el tratamiento que se le debe dar a sus datos. Yo tengo derecho a acceder a la información que hay sobre mí, tengo derecho a rectificarla cuando sea inexacta y tengo derecho a que se suprima cuando es razonable que deba suprimirse. Perfecto, doctor Quiroga. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y suerte con la implementación de la ley, el reglamento y la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, amigos, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No nos queda más que recordarles que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe y a nuestra cuenta de Facebook tusderechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos con otro tema el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.